Bueno, después de la magnífica exposición que nos ha hecho el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, don Héctor Sánchez, vamos a continuar en la misma línea que él ya nos apuntaba, ¿no? Cómo el derecho de audiencia tiene ese rol fundamental en la oralidad, buscando sobre todo la justicia de calidad, el debido proceso, en definitiva, y el cumplimiento de las garantías. Sobre todo, colocar a los niños, niñas y adolescentes en el centro del sistema en este momento de transformación en la Agenda 2030 de la justicia y en la promoción de los objetivos de desarrollo sostenible es cada vez más fundamental. Si en España la Ley Orgánica 1/1996 ya introdujo la protección jurídica del menor y se desarrolló especialmente por legislación del año 2015 sobre el sistema de protección, este año 2021 hemos tenido la Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Esa protección integral coincide precisamente con lo que ha sido la reivindicación que nos han hecho niños, niñas y adolescentes en todos los congresos mundiales. El tema que siempre se ha repetido, el único que se ha repetido en todos los congresos mundiales, era su preocupación por acabar con todas las formas de violencia, de ese fenómeno multidimensional que afecta a niños, niñas y adolescentes. Lo han hecho sobre todo pensando en su derecho a ser escuchados, ese derecho a audiencia que debemos trasladar al ámbito de la justicia desde la corresponsabilidad social, ciudadana, de los poderes públicos y que supone también una coordinación interprofesional en esta materia que es interdisciplinaria, conectada sin duda con el derecho de familia, conectada también con la situación en la que se pueden encontrar colectivos que tienen vulnerados sus derechos precisamente porque no han conseguido la tutela judicial efectiva. Coincide la niñez con las personas con discapacidad. Si después de 32 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, recordemos que este sábado celebraremos el Día Internacional de los Derechos de la Niñez, 20 de noviembre, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 viene a reforzar el mismo eje, un eje que supone un cambio de paradigma sobre el interés superior de niños, niñas y adolescentes, pero también de personas con discapacidad. Y conectado con el derecho de familia, sin duda, pero teniendo entidad propia, siendo disciplina jurídica autónoma. Precisamente en España en este momento hay una tendencia importante de crear, como se hizo en el año 2004, con los juzgados de violencia sobre la mujer, juzgados especializados también en infancia, capacidad y familia, que en toda España puedan, desde la especialización, atenderse estos temas que están tan conectados y sobre los que significa, sobre todo, el derecho de audiencia de niños, niñas y adolescentes. No solo a partir de los 12 años, que marca obligatoriamente la ley, sino incluso antes, siempre que por sus condiciones de madurez, incluso a través del lenguaje no verbal, puedan expresar su opinión, como ocurre en la práctica. Las buenas prácticas aquí son las que nos ayudan a fomentar ese servicio público de justicia con calidad, con medios adecuados y que supone una triple vía que tenemos que tener muy presente. Por un lado, la justicia llamada amigable, amable, que busque evitar toda victimización secundaria, toda revictimización en definitiva o violencia institucional que se puede determinar sobre niños, niñas, adolescentes cuando no se les da el debido protagonismo y con la debida forma en el proceso oral y en el proceso judicial. Esto significa, sobre todo, conectado con el derecho a ser oído, pero va más allá, no como un aspecto formal, que sea realmente el derecho a ser escuchados, a ser atendidos en sus anhelos, deseos, opiniones, en su voluntad, en definitiva. Y eso significa una especialización clarísima de las autoridades judiciales y también del personal al servicio de la Administración de Justicia, también de otros sectores determinantes, desde los servicios sociales, la policía, los educadores o los facultativos de la medicina,
Pero sin duda en la Administración de Justicia tenemos mucho por trabajar para que realmente ese derecho de ser escuchado pase de lo simbólico a lo real. Es decir, sin ser vinculante, porque vamos a tenerlo que matizar o cribar con el interés superior y por tanto que la decisión siempre recaiga en aquello que sea lo más adecuado para el niño, niña, adolescente, tengamos muy presente cuáles son sus deseos, cuáles son sus opiniones. Ese derecho que además tiene que venir precedido del derecho de ser informado debidamente para qué sirve su opinión, por qué se le recaba, por qué se le solicita que dé su opinión. Debe conocer cuál es el alcance y cuál es la relevancia que tiene que pueda tomar que pueda prestar esa declaración y también que se le retrotraiga, que se le devuelva una respuesta adecuada a aquella opinión que ha dado, es decir, por qué se ha tenido en cuenta, cómo se ha tenido en cuenta y cómo se ha relacionado con su interés superior. La tercera vía que se está difundiendo en este sentido y que tiene mucho que ver también con ese derecho de ser protagonista, de ser el centro, de ser escuchado, viene con los métodos adecuados, ya no alternativos, sino adecuados de solución de conflictos. Porque estamos en el camino hacia la justicia humana, a la justicia terapéutica, a la justicia colaborativa y por tanto aquí tenemos que primar no solo sistemas de mediación, de coordinación de parentalidad, de facilitación, de conciliación, sino todas aquellas opciones que en el ámbito de los derechos de la persona y del derecho de familia encuentran mejor acomodo fuera muchas veces de la estricta aplicación legal. Porque no estamos solo en materias técnico-jurídicas, sino que tenemos aspectos que merecen una consideración que va mucho más allá de los textos legales. Por eso es el momento que haya una real conexión interprofesional, que haya una coordinación también interinstitucional al efecto de que esa colaboración entre la Administración de Justicia y las organizaciones de infancia sea real. Sea real y lo se puede hacer además con métodos que en el mundo han dado buenos resultados, no solo métodos de mediación grupales cuando se tienen que plantear en la escuela, en la familia, de manera holística, de manera sistémica en la comunidad, sino también incluso el sistema Barnahus que viene de Islandia y que hemos tenido que ir adaptando en muchos países sobre el tratamiento integral que debe darse a aquellos niños, niñas y adolescentes que han sufrido abusos sexuales para que no se reproduzca el círculo de la violencia, para que no vuelva a darse en su futuro situaciones violentas, dando respuesta real a su derecho a crecer en entornos libres de violencia. Y ese derecho a crecer en entornos libres de violencia, igual que el derecho a crecer en familia, a estar con su familia siempre que sea idónea para cubrir sus necesidades, son dos de los retos que tenemos en este momento en la lucha contra la violencia, como decía, multidimensional, también digital, desde luego, y que tiene que plantearse también con todos los recursos que huyan del paternalismo que ha existido hasta ahora, de ese adultocentrismo que ya se ha identificado, tanto adultismo si se quiere, que en definitiva es la cosificación que han sufrido tanto las personas con discapacidad como los niños, niñas y adolescentes. Esa cosificación que significa que sean sustituidos generalmente por opiniones de adultos referentes y que nos escuche realmente cuál es su opinión. Se les tiene que hacer partícipes y de eso se trata precisamente en esta Ley Orgánica 8/2021 española, donde lo que se busca es una finalidad metajurídica, que superemos los miedos a lo que nos es desconocido, porque es ajeno, en definitiva, a nuestros métodos de trabajo, a nuestros códigos profesionales, que es escuchar a los niños, facilitar su participación, entender, que no significa siempre estar de acuerdo, pero sí entender cuáles son sus deseos, sus opiniones, sus pareceres. Desde luego, poderles ofrecer esos ajustes razonables a cada situación, que es lo que se plantea en esta nueva legislación, en esta legislación más humana, en esta justicia del siglo XXI avanzada, donde además veamos revisiones periódicas
ante el cambio de circunstancias que son tan importantes en el proceso de familia. La oralidad, desde luego, nos permite expresar las opiniones, expresar las voluntades, superar conflictos de lealtades, saberlo hacer bien para que el niño no tenga preguntas ofensivas ni tampoco afrentas, sino que realmente pueda expresar su opinión de una manera libre, muchas veces sin adultos que puedan matizar o que puedan cohibir esa opinión, y que por tanto tengamos un trabajo en común, un trabajo coral, se podría decir, ¿no? Que cada uno en su puesto de trabajo pues se sienta útil, se sienta valorado y podamos ayudar en este conjunto de esfuerzos que estamos demostrando, no solo en este conversatorio, sino también rumbo al Congreso Mundial, desde la academia, las instituciones que representan el servicio público de justicia también, y las entidades de infancia. Por tanto, la reconstrucción que nos queda ahora, desde el aprendizaje que nos deja la pandemia, es esa necesidad de ajustes sobre tanto los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, salud, educación, pero también justicia. La justicia que suponga superar esa vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se produce en el acceso al servicio público de justicia por parte de niños, niñas y adolescentes. Ya es tradicional, igual que afirmar cómo influye la Convención a estos aspectos, donde ya se incluye muy bien y muy claro ese derecho de ser escuchado, las observaciones del Comité de los Derechos del Niño dirigidas también a fomentar buenas prácticas para que esa escucha sea efectiva, junto con las reglas de Brasilia, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes deben confiar, deben saber y comprender que la justicia es el camino, no lo es la violencia, y que la justicia incluye un conjunto de vías positivas para la exigibilidad de sus derechos. Convivir y convivir pacíficamente es entender y asumir el respeto a los demás. En definitiva, fomentar la asertividad, que significa que el niño se vea y se reconozca escuchado. Pero para eso debemos hacerlo bien, utilizando la escucha activa muchas veces, que se practica en la mediación, pero que significa en definitiva escuchar con los ojos, mirar con el corazón y sobre todo trabajar mucho los derechos de la infancia con la infancia, es decir, haciéndoles de manera inclusiva partícipes, porque son destinatarios de la normativa y deben comenzar a asumir precisamente esa responsabilidad en el ejercicio de sus derechos. Y qué mejor que para ejercer de manera responsable sus derechos los conozcan bien y los puedan ejercer. Y ese es el camino de la educación. Yo estoy convencido que la educación es lo que nos hace libres, que es lo que fomenta la madurez crítica en la que debemos ir dando esos cimientos en la niñez. Y ahora nos toca en el ámbito de la justicia a conseguir que la justicia sea amable realmente con la infancia, que utilicemos buenas prácticas. Tenemos la coordinación de parentalidad en España, el abogado del niño en Argentina, muchas técnicas y experiencias innovadoras a lo largo del mundo, y un conversatorio como este, desde ese calado internacional con varios países, va a ser muy importante para llevar unas buenas conclusiones al Congreso Mundial, que podamos atender a la infancia y también a la adolescencia en lo que significa también en su peculiar periodo de desarrollo humano, y teniendo en cuenta que la adolescencia tiene también unos intereses y unas inquietudes diferentes a la primera infancia, diferentes a la preadolescencia, y por tanto es el momento de utilizar esos mecanismos, esas técnicas como la mediación transformativa, la mediación circular narrativa, aquellas situaciones que podemos utilizar incluso yendo hacia lo que será la escuela de padres y de madres, ¿no? Porque las habilidades parentales son fundamentales aquí. No solo hay que escuchar a los niños en el ámbito de la justicia, como tendremos que hacerlo en el juicio oral, sino que ya deben tener esa dinámica de respeto a la opinión, al intercambio de pareceres en casa
en la escuela y en aquellos ámbitos de relación. Es el momento de protegerles de verdad a los niños, porque si nos hacemos la pregunta de si realmente estamos garantizando la eficacia de sus derechos, pues la respuesta es bastante todavía negativa, ¿no? Es el momento de utilizar ese derecho comparado al efecto de poder trabajar con aspectos de la educación, de la pedagogía, que nos permitan dirigirnos a lo que todavía es una frustración profesional para muchos ante la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, que vemos que después de más de 32 años de la convención que cumplimos esta semana, pues no hemos avanzado en muchos temas, especialmente en esa exigibilidad de sus derechos debido para también que puedan cumplir de manera responsable con sus deberes. Es el momento de pasar de un sistema policial y judicial represivo a preventivo y en el que realmente la justicia encuentre ese camino con una visión desde aportes como la justicia restaurativa, que lo que nos están dando sobre todo es lecciones para trabajar en la prevención y evitar que el círculo de la violencia siga creciendo, siga manteniéndose de cara a esa Agenda 2030, que aunque no podamos cumplirla casi con seguridad para el año 2030, sí que el trabajo que podamos hacer conjuntamente va a ser definitivo. Por tanto, les animo y me gustaría que tengamos muchas ocasiones de encontrarnos, de realizar talleres como los que hemos hecho hasta ahora, de poder, porque realmente aquí ya apuntamos el camino, pero hace falta mucho más. Hace falta una formación especializada que significa realmente una formación no solo técnica, jurídica, material y sustantiva, sino asertiva, de conciencia, de sensibilidad real y de conocimiento efectivo de cómo se debe trabajar en la audiencia de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, es un aprendizaje en el que tenemos que seguir avanzando sobre hábitos y habilidades comunicativas, sobre diálogo positivo y cómo gestionarlo, desde luego, en los congresos mundiales. Y en este congreso mundial, como ven, hay un par de ejes temáticos directamente relacionados con esta materia, por lo que este encuentro, este conversatorio va a ser fundamental en cuanto a sus aportes y vamos a seguir trabajándolo. Muchísimas gracias.